voy a presentar una breve introducción a lo que es el filum nidario. Son animales acuáticos fundamentalmente marinos y unas cuantas formas dulceacuícolas. Todos ellos muy variables en sus especies y en modos de vida, pero con una organización básica muy similar expresados en cuerpos cilíndricos y con simetría radial. Suelen ser grupos de más de 9.000 especies conocidas, en las cuales encontramos la medusa, anémonas, pólipos y corales, que suelen habitar en lugares poco profundos, siendo común a todas ellas poseer un organismo articulante denominado nematocitos, provistos de una célula que reciben denominación nidocito. Su tamaño es muy variable en algunos pólipos. Algunos son microscópicos y algunas medusas alcanzan más de 3 metros de anchura. En ciclos vitales exhiben dos formas corporales principales: los pólipos y las medusas. Los pólipos suelen estar solitarios o coloniales. Formas cilíndricas generalmente sésiles, presentando la boca en su extremo apical y encontrándose rodeados de tentáculos. Pues las medusas suelen ser más libres y generalmente tienen una forma de cubo o de paraguas. Su boca se encuentra situada debajo del lado cóncavo y los tentáculos se encuentran provistos de nidocitos. Las medusas suelen ser animales gregarios. Las especies litorales pueden formar densas colonias que se acercan a las costas preferiblemente durante la primavera o el verano. Yo les vengo a hablar acerca de las medusas. Estas pertenecen a la clase Siphozoa, se encuentran en hábitat marino, poseen un cuerpo con simetría radial, la parte superior está con forma de sombrilla, donde contienen la mayor cantidad de receptores nerviosos. En su interior podemos encontrar la boca y la cavidad gástrica. Su boca está rodeada por tentáculos que están provistos de células urticantes llamadas nematocitos, las cuales realizan unas descargas de un hilo en espiral con un arpón, que es el que contiene la neurotoxina con la que paralizan a la presa. A veces esta neurotoxina puede llegar a ser tan potente que puede matar en poco tiempo. Los tentáculos pueden ser muy largos y les sirven también para protegerse de sus atacantes. Las medusas son animales móviles y este movimiento lo realizan por impulso. También son animales carnívoros. Su reproducción es sexual. Mediante la liberación de esperma se realiza la fecundación con el óvulo. Se forma una blástula, la cual se convierte después en una larva nadadora que se ancla al sustrato marino y así se forman las colonias. Las medusas también poseen tres tipos de tejidos diferenciados. El ectodermo, que sería el tejido que encontramos por fuera, es el primer tejido por ende y podemos observar allí la epidermis, células sensoriales. El segundo tejido es la mesoglea, que es considerada como el hidroesqueleto estático de la medusa. Y por último encontramos el endodermo, que es donde está la cavidad gástrica y microfibras longitudinales. Yo les voy a hablar sobre los corales y aquí les traigo una maqueta sobre ellos. Los corales son animales marinos que viven en simbiosis con algas, es decir, con algunas plantas, y que producen un esqueleto de carbonato de calcio y pertenecen al grupo de los nidarios. Su morfología es que poseen un tubo con tentáculos alrededor de la boca. Son organismos sésiles, también están compuestos por la mesoglea, que es por donde ellos obtienen la comida. Las características de esto es que pertenecen a la clase Anthozoa, al filo nidario, y muchos de ellos son reconocidos por la forma y los colores llamativos que estos adoptan. Pero la mayoría viven en colonias y forman arrecifes. Existen alrededor de 2.500 especies de estos. Son animales simples, no poseen columna vertebral, ojos, oídos, nariz o patas. Al igual que los demás nidarios, son simétricos con una estructura anatómica en torno a un eje central. Su cuerpo está formado por un pólipo, es decir, el animal vivo está constituido por una especie de saco cilíndrico con una boca de un extremo y tentáculos retríctiles con células urticantes utilizadas para capturar alimento y defenderse. Ahora les voy a hablar sobre los tentáculos.
de estos poseen nematocitos en las puntas y células urticantes que llevan veneno y que se liberan rápidamente en respuesta del contacto con el otro organismo. También son sésiles, poseen una simetría radial, poseen forma de cerebro, planos, acróporos, tipo hidrozoo o corales de fuego. Y también habitan en aguas superficiales y profundas. Hablaremos de los actinarios, o más bien conocidos como las anémonas de mar. Su filum es Cnidaria, su clasificación o clase Anthozoa, presentan tentáculos en movimiento. Bueno, podemos clasificarlo en dos tamaños. El primer tamaño más pequeño tiene un diámetro de 2 a 5 centímetros y podemos encontrarla en profundidad de 2 a 5 metros de la superficie. El otro tamaño presenta un diámetro mucho más amplio, de máximo de pronto 15 centímetros o más, y que sus tentáculos pueden llegar a tener hasta 50 centímetros. Y los podemos encontrar a una profundidad de 3 hasta 25 o 23 metros de profundidad. Hablemos de su biología. Las anémonas de mar están muy relacionadas dentro del lecho marino. Una de las relaciones que mantiene es con peces como el pez payaso, dado que ellas reciben beneficio del resto alimenticio que dejan estos peces, y estos peces al mismo tiempo reciben refugio de sus depredadores, dado que pueden tener un cierto camuflaje en las similitudes de colores que ambos presentan. Por otro lado, los cangrejos, también las algas verdes, porque el hábitat de las anémonas son lugares rocosos y con mucha luz solar, por lo cual las algas les sirve para hacer su proceso de fotosíntesis. Entonces toman el lugar beneficioso de estas anémonas, y las anémonas reciben de estas algas azúcares y oxígeno. Ya sabemos que son por procesos de fotosíntesis. Las anémonas también son carnívoras, comen peces, comen a pequeños animales invertebrados, dado que sus tentáculos manejan toxinas que neutralizan a su presa y lo lleva directamente a su boca, que tiene una boca central y está rodeada por tentáculos, lo cual le permite capturar su alimento fácilmente y arrastrarlo hasta el fondo o hasta el centro donde se encuentra la boca, y así recibir el alimento. Hablemos de este tipo de reproducción. Pues una reproducción asexual, si las condiciones son buenas, generará una reproducción de fragmentación o división longitudinal. Por otro lado, posee reproducción sexual de una forma ovípara en ciertas temporadas de los meses de mayo a julio, lo cual puede presentar sexos separados. Hablemos de sus curiosidades. Si la anémona llega a estar en contacto, de pronto que la vayamos a agarrar con nuestras manos, por ejemplo, sus células urticantes atacarán nuestra piel, pero sin perforarla. Llegará un momento que se queda adherida a nuestras manos, los tentáculos, vamos a tratar de quitarlos, pero estarán un poco adheridos, son fáciles de despegar. Pero en el caso de tocar otras partes del cuerpo más sensibles o más delicadas, como cara, antebrazo, cuello, hará lesiones algo más severas y considerables. Dentro de los animales marinos que hacen parte del filo Cnidaria se encuentran las hiedras de agua dulce, que son conocidas con el nombre de pólipos del mar. Estos son animales depredadores por naturaleza, que son capaces de engullir peces pequeños, los cuales son paralizados por las toxinas que éstas poseen en sus nematocistos. Las hiedras poseen dentro de su estructura de 6 a 8 tentáculos, que son utilizados tanto para defenderse como para predar. Estos tentáculos, que son estos que vemos aquí, emergen del hipostoma, el cual está provisto por nematocistos. En el centro del hipostoma, que es en esta parte, se encuentra la boca, que a su vez funciona como aparato excretor.
Las hidras son organismos hermafroditas ya que pues poseen gónadas masculinos y gónadas femeninos. En la morfología del mecanismo venenoso de estos organismos, la principal parte es el nematocisto, que está encerrado en una célula llamada nidocitos. Los nematocistos de algunos nidarios pues contienen veneno que en caso de estar en contacto con el humano pues son capaces de provocar, además de síntomas urticantes, cierto tipo de parálisis, aunque no es de forma general sino regional. Las hidras generalmente son sedentarias o sésiles, pero pues en ocasiones tienden a moverse con mucha facilidad, sobre todo cuando están cazando su alimento. Para esto, para desplazarse, ellas se doblan hacia adelante y se adhieren a la superficie con la boca y los tentáculos, que son estos, y vuelven a doblar su cuerpo y a fijar el pie, que es este que encontramos aquí abajo, en otro lugar, y pues así se van desplazando, o sea, tentáculos, pie, tentáculos, pie. Como todos los nidarios, las hidras poseen una simetría radial y constan de dos capas que están separadas por una mesoglia gelatinosa. La capa externa se conoce con el nombre de ectodermis y la capa interna la conocemos con el nombre de gastrodermis. Por lo general, las hidras son de tamaño pequeño. Estas poseen unos pocos milímetros de longitud, aproximadamente de 1 a 2 milímetros cuando están totalmente extendidas. Su forma es tubular y en el pie, que es este que tenemos aquí, tienen un pie adhesivo que conocemos con el nombre de disco basal. Estos organismos podemos encontrarlos en la mayoría de los estanques de agua dulce, en algunos lagos, en algunos arroyos y pues en regiones templadas y tropicales. Para concluir, hablamos de que las poríferas prefieren los lugares oscuros, que tienen una gran cantidad y una capacidad de filtración de agua, aproximadamente 25 litros diarios de purificación de agua, y que este ejercicio genera que limpien sus poros, sus conductos de microorganismos de plancton, de bacterias, generando y trayendo más así una mayor calidad del agua. Toleran aguas totalmente sucias, contaminadas de sustancias como hidrocarburos, metales pesados, detergentes, que ayudan a purificar también los arrecifes de corales. Ellos adhieren a los arrecifes de corales, generando la regeneración de estos arrecifes, acelerando un poco más la regeneración de estos arrecifes, por lo que debemos discernir o concluir que si hay una extinción de esponjas, generará en cadena también la decadencia o el declive de estos arrecifes de corales. Por otro lado, en los resultados de estudios farmacológicos, las esponjas, dado que desarrollan antibióticos y toxinas para ya sea competir por el sustrato marino, defenderse de depredadores, ciertas toxinas y antibióticos tienen propiedades cardiovasculares, gastrointestinales, es decir, la prevención de enfermedades de los intestinos, antivíricas, prevención de inflamaciones y también contra tumores malignos. Los nidarios presentan dos tipos de vida: pólipos sésiles, que representan lo que sería el anclaje al sustrato marino, es decir, no posee movimiento libre durante el hábitat marino, y medusas, que ya sí trae un nado libre como segunda fase. Pólipos sésiles representan o tienen reproducción asexual y medusas tienen reproducción de tipo sexual. Algunas especies de nidarios pueden suspender o pueden disminuir una de las dos etapas, es decir, que podemos encontrar nidarios que son únicamente pólipos sésiles o podemos encontrar nidarios que son únicamente medusas. Recordemos que los nidarios son los primeros en presentar formación de tejidos planos, una organización de tejidos planos, aunque estos carezcan de órganos.